Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Claves para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, impartida por la doctora Carla Michelle Salas Ramírez, abogada y defensora de derechos humanos. Agradecemos la presencia de las siguientes autoridades. Maestro Alfonso Yáñez Arreola, director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Maestro Iván Garza García, presidente del Comité de los Festejos del 80º aniversario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Doctora María del Carmen Galván Tello, integrante del Comité de los Festejos del 80º aniversario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Agradecemos la presencia de los docentes y estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Por lo tanto, cedo el uso de la voz a la doctora María del Carmen Galván Tello, integrante del Comité de los Festejos del 80º aniversario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, para que nos dirija su mensaje y presente a la autora de esta conferencia magistral. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Marcela Lombel. Muy buenos días a todas y a todos. Y me voy a permitir dar lectura a la reseña curricular de la maestra Carla Michelle Salas Ramírez. Es abogada feminista, defensora de derechos humanos, con experiencia en litigio penal e internacional. Cuenta con maestrías en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y en juicios orales. Es maestranda en justicia transicional por la Universidad Externado de Colombia. Además cuenta con la especialidad en justicia constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha y estudios en litigación oral penal, y cursó la Escuela de Verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana en el Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericana de la Universidad de Göttingen. Actualmente estudia el máster en razonamiento probatorio en la Universidad de Girona, España. Es directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, AC. Desde hace más de 17 años brinda acompañamiento jurídico a familiares de mujeres y niñas asesinadas en varias entidades federativas, víctimas de violencia sexual, trata de personas, desaparición y otras graves violaciones a los derechos humanos. Desde el año 2004 coordinó el trabajo jurídico de la representación de las víctimas en el caso Campo Algodonero contra México, y ha sido parte del equipo de litigio en el caso Digna Ochoa y Plácido, primer caso sobre el asesinato de una defensora de derechos humanos en México ante la Corte Interamericana. Ha participado además en la elaboración de leyes en materia de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, igualdad sustantiva y feminicidio, así como sus protocolos para la investigación del delito de feminicidio, desaparición de mujeres y violencia sexual. Ha sido consultora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres. Ha impartido cursos y conferencias en diversas partes de México y en países de América Latina y Europa. Ha sido jueza durante 3 años del Tribunal de Conciencia de Justicia para las Mujeres en El Salvador y Nicaragua, en el que se juzgaron casos de violencia sexual y feminicidio. Además, ha sido integrante de una comisión internacional de expertas que visitó durante julio del 2016 Nicaragua y El Salvador para conocer y analizar la situación de violencia contra las mujeres. Ha sido reconocida por el Congreso de la Ciudad de México con la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2021, por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en 2017, el Premio Europeo de Derechos Humanos 2010, entregado por el Consejo de la Abogacía Europea, institución que agrupa a los colegas de juristas de Europa. La medalla Omecihuat, entregada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, y en 2009 fue considerada por el periódico español El País una de las 100 personas más influyentes en Iberoamérica, entre otros. Pues maestra Carla, la verdad es que su currículum habla por sí solo de usted, de su trayectoria en este camino por la defensa de los derechos de las mujeres. Y sin más, le cedo el uso de la palabra y agradeciéndole de antemano el hecho de haber aceptado participar en estas conferencias con motivo del 80 aniversario de nuestra Facultad de Jurisprudencia. Muchísimas gracias, maestra Carla. Adelante.
Muchas gracias, magistrada. Gracias por la invitación. Para mí, en realidad, es un gran honor participar en esta conmemoración tan importante de una escuela tan importante en el país. Les agradezco que me hayan considerado y, por supuesto, para mí, insisto, el honor de compartir con ustedes unos minutos, de poder dialogar de algo que resulta ser fundamental, que es uno de los temas prioritarios en este país, que tiene que ver con el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. Y como ya se había adelantado, ¿me podrían habilitar, perdón, la pantalla para que me gustaría compartir una presentación? ¿Sería posible? Gracias. Bueno, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cuáles son las claves que considero son fundamentales que tenemos que entender, mujeres, hombres, que trabajamos, que colaboramos, que estamos involucrados de alguna manera en el ámbito jurídico, precisamente para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Como sabemos, es uno de los temas de mayor preocupación a nivel nacional. Dicen los datos, aunque no me gusta decir mucho los datos, pero son tan contundentes. 10 mujeres todos los días son asesinadas en este país, mujeres y niñas. Y hay que decir, la mayor parte de esos casos están en la clara impunidad. Entonces ahí hay un problema porque son mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres, es decir, el Estado pudo y tuvo que haber evitado esas muertes. Nosotras decimos son muertes prevenibles, son muertes evitables. ¿Y qué hacemos como instituciones, como sistema para evitar justamente que este tipo de crímenes se repitan? Y uno de los grandes pendientes o uno de los problemas que tenemos para evitar que justamente este tipo de crímenes se repitan, es que no garantizamos el acceso a la justicia. No solamente cuando las víctimas ya han perdido la vida, lamentablemente, sino también justamente al momento de los crímenes fueron precedidos por las instituciones. Por eso me parecía fundamental compartir con ustedes el día de hoy cuáles son esas claves que considero desde el ámbito jurídico tenemos que tener en cuenta todas y todos nosotros precisamente para contribuir a un mejor ejercicio del derecho. Y bueno, voy a iniciar, no me ha sido posible compartir, pero En un momentito, maestra. perfecto. Y listo. Pero bueno, de cualquier manera voy avanzando. Me gustaría empezar con una anécdota que además deriva en una profunda reflexión que me ha llevado varios años de mi vida. Hace ya más años de los que yo quisiera recordar, estábamos muchas compañeras feministas, activistas, defensoras de los derechos humanos de diferentes partes de la región americana, reunidas con la que fuera la entonces relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, sus causas y sus consecuencias, la señora Rashida Manjoo. Estábamos reunidas en El Salvador. Estoy hablando de que eran el año 2010, por eso les decía hace ya bastantes años. En aquella época, y es significativo mencionarlo, no había prácticamente en ninguna parte de la región americana, salvo Guatemala, no había, en la mayor parte de los países no se había considerado la figura del feminicidio o del femicidio como muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. Y esto lo comento porque estábamos precisamente en ese año haciendo visibles estos crímenes que desde años atrás ya veníamos documentando las organizaciones e integrantes del movimiento feminista, pero que no solamente estaban pasando en México, sino en otras partes de la región americana. Claramente tenían diferencias en cuanto al tipo de actores. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, los principales perpetradores de este tipo de crímenes eran integrantes de pandillas o de maras. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua, la mayor parte de los crímenes de estos feminicidios eran cometidos por personas cercanas a la víctima, generalmente en el ámbito familiar. Y en el caso mexicano teníamos un importante grupo, digamos, de los casos de asesinatos de mujeres o de feminicidios, cometidos sí por la pareja o por personas cercanas a la víctima, pero también
cometidos por otro tipo de grupos que en ese momento pues apenas estábamos identificando, insisto, en el año 2010. Y también hablábamos sobre otras manifestaciones de la violencia que se estaba presentando en América Latina, insisto, con características distintas por el tipo de perpetradores, pero y en circunstancias también históricas y de cada país también distintas, pero que tenían toda su origen en la profunda desigualdad y discriminación en contra de las mujeres. Y algo también en lo que coincidíamos es que la respuesta de las autoridades en general del sistema de procuración y de impartición de justicia resultaba ser sumamente ineficiente al momento de atender este tipo de casos. Al final de esta reflexión que duró varios días, se realizó una conferencia de prensa con medios sí, nacionales e internacionales para dar a conocer las conclusiones de lo que habíamos estado dialogando con la relatora. Ella incluso en aquella ocasión anunció que iniciaría digamos, un recorrido por varios países precisamente para documentar esto que se había hablado sobre los feminicidios, femicidios, sobre estas muertes violentas en contra de las mujeres y que lo documentaría a lo largo del mundo. Años después, ella ha publicado uno de los informes más importantes que hay a nivel internacional sobre los feminicidios, femicidios en el mundo, que por supuesto les recomiendo que ustedes puedan revisar. Pero bueno, recordando sobre esta conferencia de prensa. Había pues muchos periodistas, muchas mujeres, reporteras, y por supuesto que a la moderadora, que era una compañera del movimiento feminista, ella le daba prioridad a las compañeras reporteras. Pero había un hombre que resultaba un hombre reportero que estaba muy insistente en preguntar. Y entonces la compañera le insistía en todo momento que esperara, que guardara su turno, pero él insistía en que quería hablar. Bueno, ya después de que participaron varias compañeras, le dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que a usted le parece tan urgente preguntar? Porque estaba, en realidad su aspecto era de un hombre muy desesperado. Y entonces este reportero le pregunta a la relatora, le dice, mire, relatora, todo lo que usted nos ha hablado en cuanto a las características de los crímenes, lo que pasa por las mujeres, la respuesta del sistema, todo muy bien, ya, perfectamente claro. Pero yo lo que quiero que nos explique es algo mucho más profundo y algo que tiene que ver, digamos, como en el origen. ¿Por qué los hombres maltratan? Quiero que me responda a eso. Le pregunta la relatora. ¿Por qué los hombres maltratan? ¿Por qué los hombres violentan a las mujeres? ¿Por qué los hombres asesinan a las mujeres? Esas fueron, digamos, básicamente la pregunta o las preguntas, pero que eran en torno a lo mismo que estaba señalando precisamente el reportero. Y entonces la relatora pues tomó la palabra, ella muy paciente, muy tranquila, bebió un poco de suero porque se había enfermado del estómago días antes con esa comida salvadoreña y después de guardar unos segundos silencio, la relatora respondió de manera muy puntual. La verdad es que todas las que estábamos en esa conferencia estábamos pues ya con la pluma y con el papel listos para anotar, porque sabíamos que nos esperaba una respuesta magistral y así lo fue. Claramente no con la duración que esperábamos, pero les debo de decir que estas dos palabras, que son la respuesta de la relatora, me han, pues las he tenido presentes durante gran parte de mi vida. Y yo creo que seguramente a ustedes les pasará lo mismo. Ante la pregunta, ¿por qué los hombres violentan a las mujeres? ¿Por qué las matan? ¿Por qué las golpean? La relatora respondió, porque pueden. Y entonces, nosotras nos tendríamos que preguntar ante esta respuesta que claramente es sumamente contundente y por qué pueden los hombres maltratar, violentar, asesinar a las mujeres. Y les quiero compartir pues algunas de las reflexiones que me han surgido del por qué pueden los hombres hacerlo. Primero, de las conclusiones que podemos tener, me parece, es porque tenemos una cultura que continúa normalizando la violencia contra las mujeres.
seguimos sin entender qué implica la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Cuando reflexionamos lo que ha pasado en estos años de pandemia, donde los delitos en general y de acuerdo a las cifras oficiales, delitos, por ejemplo, como el robo, como el secuestro, en general el homicidio, en prácticamente todo el país presentaron una disminución muy importante por las particularidades de la pandemia. Sin embargo, hubo delitos muy concretos, delitos donde las mujeres somos las víctimas, que no solo no disminuyeron, sino que se incrementaron de manera alarmante. Violencia en el ámbito familiar, violencia sexual, se incrementaron también de manera importante los embarazos de niñas y adolescentes y también algunos partos. Se limitaron el ejercicio de los derechos de muchas mujeres en términos de salud reproductiva. Las cargas de trabajo para las mujeres también se incrementaron. Todos estos actos, algunos que constituyen discriminación y otros claramente violencia, se siguen viendo como normales o como naturales. El hecho de ser mujer, todavía hay quienes dicen, bueno, pues las mujeres llegaron y bueno, es mujer y entonces casi que su consecuencia por el hecho de serlo es venir a sufrir en este país donde pues ser mujer sigue siendo un tema de riesgo. Y aquí no quiero decir que los hombres no sufran violencia, pero la violencia que sufren es de otro tipo. Me he encontrado en los últimos meses, porque parece que otra vez revive una discusión que pensaba que habíamos ya por lo menos rebasado, que tiene que ver con por qué tenemos un delito de feminicidio. ¿Por qué insistimos tanto en que se investiguen y se sancionen determinados crímenes cometidos en contra de las mujeres, crímenes que hemos nombrado como feminicidios? Sí, está la figura, por ejemplo, del homicidio. Hay quienes incluso hablan de una vulneración al principio y al derecho de igualdad. Otra vez, yo pensaba que habíamos superado ya esa discusión. Y con esto, pues me permite ver justo que todavía tenemos muchos temas que discutir. Y les decía yo, no es que a los hombres no se les asesine en este país, pero las circunstancias, el contexto, la motivación sigue siendo distinta. En el caso de los hombres, de acuerdo a los propios datos de las autoridades, es muy claro el perfil, y cuando digo perfil me refiero específicamente a la edad. Son hombres jóvenes. El tipo de o el método utilizado para que sean privados de la vida generalmente se da en contextos armados. Y esto nos habla también del contexto que vivimos en este país, donde lamentablemente ante la falta de oportunidades que tienen los jóvenes para acceder a la educación, para tener mejores oportunidades en términos de empleo, muchos son orillados bajo estas circunstancias a ingresar a los grupos del crimen organizado o a las pandillas y pierden en este tipo de contextos violentos, pierden la vida. Por supuesto, esto merece que el Estado atienda estas circunstancias, este contexto específico, precisamente para evitar también estos crímenes. Y eso implica que el Estado tiene que darle otro tipo de oportunidades, tiene que darle oportunidades, no otro tipo, tiene que darle oportunidades reales precisamente para los jóvenes. En el caso de las mujeres, feminicidios que se concentra en el caso de mujeres jóvenes, hay otros dos grupos etarios que se van, digamos, a sumar a la comisión de, digamos, a las víctimas de este tipo de crímenes. Me refiero al feminicidio, que son las niñas, particularmente de 0 a 5 años de edad, las bebés prácticamente, y las mujeres adultas mayores de 60 años. Otra de las características tiene que ver con el método, con los métodos empleados para privar de la vida a estos otros grupos de víctimas. La violencia sexual sigue siendo una de las características, pero también el tipo de métodos, muchos de esos métodos son sumamente violentos. La frase que acostumbran decir es: las mujeres son privadas de la vida o mueren literalmente a manos de sus agresores.
Esa es, digamos, una de las características o varias de las características que vamos a tener frente a los asesinatos. Pero además, justamente cuando revisamos esta cultura de la normalización de la violencia en contra de las mujeres a propósito de la pandemia, es como a pesar de este incremento, como a pesar de escuchar los gritos, los llantos, de saber que en la casa de al lado, quizá en nuestra propia casa, o una persona muy cercana a nosotras, a nosotros, está sufriendo violencia por parte de su pareja o por algún miembro de la familia, no denunciamos, no le brindamos acompañamiento, seguimos pensando que es un tema de la vida privada. Cuando, pues claramente si se analizara o se abordara por la propia sociedad como un problema no solo de salud pública, sino de graves violaciones a derechos humanos, otra tendría que ser la intervención. Incluso, hay que decir, el hecho de que el Estado o altas autoridades sigan minimizando la violencia contribuye, por supuesto, a este proceso de normalización. Otro elemento de por qué justamente los hombres pueden continuar asesinando y violentando a las mujeres tiene que ver con el hecho de que todavía, que decirlo, no contamos con un marco jurídico adecuado para la prevención, la atención y la sanción de la violencia contra las mujeres. Y aquí esta respuesta, digamos, como respuesta la quiero dividir en dos, porque por un lado tenemos un marco jurídico que no es suficiente, no es necesario, no se encuentra plenamente armonizado, pero también la otra es que sí hay que reconocer que hemos avanzado de manera importante para precisamente fortalecer este corpus juris en materia de derechos humanos de las mujeres, en buena medida impulsado desde las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la propia Corte. Hicimos una pequeña orden del día. Entonces, tenemos un marco jurídico que sí hemos avanzado, no solamente con leyes, sino también con jurisprudencias, decisiones de autoridades nacionales e internacionales que van generando una serie de precedentes. Sin embargo, a pesar de tener ese marco jurídico, las autoridades o varias autoridades siguen sin aplicarlo. Entonces, aquí tenemos una clara contradicción. Y un tercer elemento, el por qué hicimos una pequeña orden del día para llevar ahí esta posibilidad de los hombres asesinen y violenten a las mujeres, es también porque las mujeres no conocemos nuestros derechos. Yo pertenezco a una organización que siempre digo es hija de su época, es la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, por eso está en masculino, es una organización con más de 20 años de trayectoria y siempre decimos que los derechos, la frase de la organización es los derechos se defienden ejerciéndolos. ¿Cómo ejercer nuestros derechos si ni siquiera conozco o reconozco que tengo la posibilidad de vivir una vida libre de violencia? Si yo no sé con toda claridad que mi esposo no tiene derecho a controlarme los ingresos, si mi esposo no tiene derecho a decirme cómo vestir o cómo comportarme o a qué hora tengo que estar en mi domicilio. Es decir, si hay mujeres todavía en este país que no tienen plena libertad y plena autonomía, es imposible que puedan colocarse en un nivel de exigencia a las autoridades. Podríamos seguir en esos portes. Maestra, ¿me permite un momentito? Nada más para pedirle al licenciado Alberto Campos si puede apagar su micrófono. Licenciado Alberto Campos, ¿me escucha? Yo creo que lo podemos silenciar desde acá. A ver si es posible. Licenciado Alberto Campos. No escucha. Ya está. Perfecto. Gracias. Adelante, maestra. Gracias. Sí, gracias. Sí, las fallas que tenemos con la tecnología. No pasa nada. Estamos. Bueno, si nos enfocamos desde una perspectiva jurídica,
creo que uno de los papeles fundamentales que tenemos es que tenemos que transformar, tenemos que trabajar por la transformación legal y el impacto social, pero también, sobre todo, pues esto nos va a permitir avanzar en la protección de los derechos de las víctimas. Aquí les quiero traer, porque yo insisto que seguramente vamos a coincidir en esa Ya misma se me línea, olvidó que cómo es. además de que, porque además yo sé que nos estamos dirigiendo a un público que tiene que ver Ahí está justamente sin con el video, trabajo ¿no? jurídico. Y me Sí, hay gustaría 9. traer a colación a Disculpe, una jurista muy importante que ustedes están viendo en esta pantalla, que es Catherine McKinnon. Ella ha justamente analizado o abordado, ha sido criticada por algunas corrientes, eh, sí, del feminismo, porque ella ha insistido mucho en trasladar muchas conductas a la legislación penal. Y esa, digamos, ha sido una de las críticas que le han hecho, ¿no? Y ella decía, bueno, a ver, el reclamo por los derechos no puede considerarse, y ella lo aclara, una respuesta total al cambio. Pero sí decir que este tipo de incorporación de conductas, por ejemplo, ¿no? En el caso de ella era referencia a cuestiones de violencia sexual. Pero, dice ella, esta sí puede ser una forma que permite deslegitimar conductas que históricamente han estado consideradas como normales y que en realidad constituyen una forma de violencia contra las mujeres. Catherine McKinnon dice, yo no reduzco el papel del deber que tiene el Estado a mandar todo al Código Penal, pero sí es una forma precisamente de deslegitimar una conducta que históricamente ha estado considerada como normal, que ha formado parte de esta naturalización de esta violencia. Dice Catherine McKinnon, la ley no es todo, pero tampoco es nada. Y yo les puedo decir que pues no hago más que coincidir con ella. Cuando pensamos, insisto, desde esta perspectiva jurídica, ¿por qué hay tantos obstáculos para, en materia legal para el acceso a la justicia? ¿Por qué de pronto, a pesar de estos avances, seguimos con estas... con mujeres que están denunciando la impunidad, las omisiones por parte de las autoridades? Lo que también quiero compartirles es cuáles son algunas de esas consideraciones, ¿no? Insisto, solamente pensándolo desde esta perspectiva legal. Bueno, lo que hemos encontrado es que el derecho, ya sea en lo sustantivo o en lo procedimental, sigue sin ser observado. Por ejemplo, tenemos una prohibición expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales para incorporar o para que se ponga, digamos, a discusión los antecedentes o el comportamiento o la conducta sexual de una víctima de violencia sexual, porque eso no tendría que estar a discusión, porque sabemos que además de eso, pues se incorporan un montón de estereotipos de género e ideas equivocadas de lo que es una víctima de violencia sexual. Y a pesar de que exista esta prohibición expresa, hay muchas y muchos operadores de justicia que lo hacen, ya sea lo van incorporando a través de los peritajes o a través de sus alegatos. Entonces tenemos un derecho, pero que al final sigue sin ser observado. Por ejemplo, también las medidas de protección, como un mecanismo que puede evitar que una mujer sea asesinada. El estándar que justamente se establece para una medida de protección, porque la finalidad es garantizarle la vida a esa mujer, pues todavía sigue siendo un tema de discusión. Hay quienes, a pesar, lastimosamente también, hay muchos operadores y muchas operadoras de justicia que exigen una serie de pruebas, una serie de elementos para otorgar una medida de protección, lo cual coloca a las mujeres víctimas de violencia en una absoluta indefensión. O también, digamos, la falta de adecuación en general en el país de los procedimientos para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que son víctimas de violencia en temas muy importantes,
Por ejemplo, la pensión alimenticia, la guardia y custodia de las hijas y de los hijos y las medidas de protección. Las mujeres en la mayor parte del país, yo sé que en Coahuila están en otro momento, que por supuesto yo aplaudo, pero en la mayor parte del país las mujeres continúan teniendo que denunciar, acudir ante jueces penales que pueden otorgarles una medida de protección, como puede ser el alejamiento del agresor, ordenan al agresor que se aleje de la víctima, que no se acerque, que no la moleste, pero por otro lado tenemos decisiones en el ámbito familiar donde hay un juez o una jueza que ordena, por ejemplo, la convivencia con las hijas y con los hijos, lo cual pues resulta ser evidentemente contradictorio. Hay una discordancia entre el derecho interno y el derecho internacional. Hemos avanzado de manera importante, insistía yo, desde el ámbito internacional para que se vaya a partir del análisis de casos, para que se incorporen ciertos derechos de las víctimas, pero seguimos teniendo, digamos, una diferencia importante. Por ejemplo, a nivel internacional ha quedado absolutamente claro la prohibición expresa de cualquier procedimiento de mediación o de conciliación. Sin embargo, sigue siendo una práctica todavía cuando hablamos de casos de abuso sexual o de hostigamiento sexual, donde todavía se incita a las víctimas a conciliar con sus agresores, a pesar de que existe esta prohibición expresa a nivel internacional. No hay claridad en el derecho existente o bien la ley se aplica reiteradamente de manera inexacta o arbitraria. Y precisamente para ejemplificar este punto, pues traigo a colación el mismo ejemplo que les daba hace un momento, con estas decisiones que resultan ser contradictorias entre juezas, jueces penales y por otro lado familiares, donde por un lado se ordena el alejamiento al agresor de la víctima, que no se le moleste, que no se utilice a terceros para que intimide a la víctima, y por otro lado tenemos la decisión de jueces de lo familiar que establecen que tienen que convivir, por ejemplo, con el padre agresor, las hijas y los hijos. ¿Por qué lo pongo como ejemplo de esta inaplicación o aplicación inexacta o arbitraria de la ley? Porque justamente en términos de lo que establece la Ley General de Víctimas y las leyes locales de víctimas, las niñas y los niños, las hijas y los hijos son víctimas indirectas. Por lo tanto, las medidas de protección también tendrían que abarcarles a estas víctimas, pero no son consideradas, por lo menos en materia familiar, desde esta perspectiva. Es como si la calidad de víctima se perdiera dependiendo del ámbito o la materia en la que se exige el derecho, y es pregunta, pues no tendría que ser. O sea, el hecho de ser víctima independientemente tendría que ser respetado y esos derechos tendrían que ser aplicados independientemente de la materia a la cual se está acudiendo para hacer exigibles sus derechos, particularmente el derecho a una vida libre de violencia. Y la segunda pregunta que me gustaría hacer justamente ante este tipo de decisiones es, ¿por qué no se considera que esas hijas y esos hijos también sufren violencia, aunque directamente no estén sufriendo algún tipo de agresión física, sí están observando que su madre, con la cual se puede tener un vínculo sumamente estrecho, está siendo violentada por su padre? Cuando nosotros hacemos un comparativo, por ejemplo, con otro delito, como podría ser la tortura, sí se considera tortura el que yo observe o me obliguen a observar cómo otra persona está siendo víctima de este delito, de un trato cruel, degradante, inhumano o de la propia tortura. O sea, se considera que quien observa también adquiere esa calidad de víctima. Haciendo, digamos, un comparativo, pues tendría que pasar lo mismo con los casos de violencia familiar. Pero lamentablemente este tipo de reflexiones todavía siguen sin hacerse en muchas de las decisiones y eso obviamente está colocando todavía a las mujeres en una mayor situación de vulnerabilidad. Y esto, digamos, estos 4 puntos me parece que nos permiten identificar
en cómo se materializan estos obstáculos en materia legal para el acceso a la justicia. También es importante que entendamos cuáles son esos componentes del sistema legal para identificar dónde se van a materializar esos obstáculos. Y aquí quiero traer a colación justamente a una estructura del sistema legal que propone una jurista como es Alda Facio. Alda Facio establece que el sistema legal se compone de tres aspectos o tres elementos. Uno, que tiene que ver con lo formal normativo, otro el estructural y otro el político cultural. El formal normativo se refiere propiamente a la ley promulgada o formalmente generada. Esto incluye a los instrumentos internacionales. Cuando pensamos en el componente formal normativo, podemos identificar que sí, que efectivamente hay leyes que todavía son, diríamos, en términos muy políticos, perfectibles, o bien leyes que no se encuentran, como ya había mencionado, estandarizadas o armonizadas con lo establecido en aquellas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Ahí, digamos, en la propia norma podemos encontrar lagunas o deficiencias o de pronto no, nada de eso. Tenemos leyes que son buenas y que abarcan todos los elementos que son, digamos, importantes en materia de derechos humanos. Pero entonces tenemos que pasar al siguiente componente que tiene que ver con el componente estructural. Y este componente estructural se integra precisamente por el contenido y la interpretación que dan a esas leyes, esos instrumentos internacionales, etcétera, los propios tribunales, las fiscalías, las legisladoras, los legisladores, pero también las policías, y aquí debe incluir, o sea, cualquier autoridad que esté interpretando la ley. A veces no tenemos un problema en la ley, sino tenemos un problema a nivel de la interpretación que dan las y los operadores jurídicos. Y luego tenemos otro problema que tiene que ver con el problema político-cultural. Es el contenido que se le va dando a la ley propiamente, pues por parte de la sociedad en general. Y esto va a constituir, digamos, la serie de costumbres, actitudes que va transmitiendo las personas sobre lo que supuestamente dice la ley. Aquí es importante decir que se pueden incluir leyes que son vigentes o que están derogadas y la relación que existe también entre leyes escritas y no escritas. Y aquí podemos encontrar un montón de ejemplos que tiene que ver también con esta falta de conocimiento en general de las mujeres sobre sus derechos. Muchas mujeres todavía hoy en día tienen mucho miedo, pavor, por ejemplo, de dejar estas relaciones de violencia porque piensan que las van a demandar por abandono de hogar. O muchas mujeres que no saben que no las puede obligar el marido a tener relaciones sexuales y que eso en realidad constituye violación. Hay muchas mujeres todavía en nuestro país que piensan que es su obligación y que no tienen alternativa y que, pues aunque no quieran, tienen que cumplir con el débito carnal. Eso es, digamos, parte de lo que es importante también ir cambiando en este componente político-cultural. Estos tres aspectos o estos tres componentes, insisto, nos permiten ir identificando dónde está el problema en la falta de aplicación de las leyes en materia de derechos humanos de las mujeres. Es más, no es de las leyes. ¿Por qué no logramos materializar plenamente, por supuesto desde una perspectiva jurídica, los derechos humanos de las mujeres? ¿Por qué no son una realidad para la mayoría? ¿Por qué tenemos leyes que estas no son aplicables? Y esa, digamos, es uno de los principales reclamos que tienen las mujeres en su vida cotidiana. ¿De qué sirve que las leyes digan que tenemos derecho a una vida libre de violencia si en su casa siguen siendo víctimas de violencia? ¿De qué sirve que tengamos el derecho a una vida libre de violencia si cuando llegamos al trabajo somos hostigadas sexualmente? Y que en el camino al trabajo o a la escuela somos acosadas sexualmente en la calle. Que cuando denunciamos a las mujeres se les señala de ser exageradas, de no aguantar ni siquiera un piropo, de ser delicadas en extremo. Es decir, para las víctimas, incluso de denunciar,
denunciar ya no digamos solo acudir a las agencias del Ministerio Público, sino denunciar públicamente, todavía resulta ser altamente costoso. Para muchas jóvenes, sobre todo en las universidades, espacios que tendrían que ser absolutamente seguros para que los jóvenes puedan estudiar, pues sigue siendo justamente también un espacio de mucha violencia, donde un montón de comportamientos se continúan normalizando, donde el ejercicio de poder pues también resulta ser algo, del ejercicio y abuso del poder todavía es algo cotidiano y donde las alumnas tienen una mayor situación de vulnerabilidad. Y entonces por eso insisto en que todavía uno de los graves problemas que tenemos es que no terminamos de entender que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, pero también todavía seguimos justificando, seguimos cuestionando a las víctimas porque no entendemos qué es la violencia contra las mujeres, cómo funciona como mecanismo de control, de opresión, de dominación. Entonces, aquí justamente es donde diríamos, ¿cuál es la primera clave que tendríamos que tener para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia? Pues precisamente entender no solamente que es una violación a los derechos humanos, sino entender cómo funciona la violencia, cuáles son las características. Y bueno, eso a continuación lo voy a desarrollar, pero son 3 aspectos. El segundo es que no entendemos la igualdad como pilar fundamental para la materialización de los derechos humanos de las mujeres. Seguimos entendiendo la igualdad desde una perspectiva sumamente formalista y entonces decimos, no, bueno, listo, ya la igualdad está garantizada en la Constitución. ¿Qué más quieren? ¿Qué más necesitan? ¿No? Cuando justamente lo que tenemos que hacer es avanzar a otros conceptos o a otro entendimiento de la igualdad, no solamente a la igualdad, no es porque no sea importante, claro que es importante la igualdad formal, pero la igualdad sustantiva y la igualdad estructural resultan ser los ideales a alcanzar. Y bueno, también porque permanecen los estereotipos de género. Mientras no erradiquemos los estereotipos de género, vamos a seguir siendo parte de procesos sumamente injustos en contra de las mujeres, donde se contribuye a su revictimización o bien a su criminalización, según sea el caso. Yo les decía que no terminamos de entender qué implica esta violencia contra las mujeres, es que ya vi que me adelantaba de las láminas, que no terminamos de entender qué implica la violencia contra las mujeres como un mecanismo donde las víctimas no tienen que ser responsabilizadas, donde los agresores son los únicos responsables de cometer esa violencia, donde las mujeres, hay muchas mujeres y por supuesto por la forma en la que la violencia opera, que prefieren, y yo no sé si la palabra incluso sea preferir, pero más bien han optado precisamente por no normalizarlas, pero simplemente tratar de no evidenciar o no asumir los altos costos que tiene la violencia, o bien no asumirse como víctimas. Siempre digo, y es difícil que no sea así, o prácticamente imposible, decir que hay quienes cuando hablamos de violencia dicen, yo nunca he sido víctima de violencia. Me resulta poco probable o prácticamente imposible que haya una mujer en este país que no haya sido víctima de violencia en algún momento de su vida por alguna persona, ya sea de su familia, en la comunidad. Ha habido movimientos muy importantes y además también entender que las víctimas de violencia no responden a un perfil único. A veces tenemos la idea evidentemente equivocada de que quienes son víctimas de violencia son mujeres de una determinada edad, de un determinado estatus económico, con una determinada instrucción académica, que generalmente decimos, no, una mujer que tiene una carrera exitosa, una mujer que gana bastante bien, que tiene aparentemente poder en el espacio público, ella no sería víctima de violencia o pondría algún alto. Lo cierto es que la violencia puede ser sumamente sutil.
y que se va expresando de diferentes formas. Y que no importa, y hay que decirlo, no importa ni el estatus económico, ni social, ni el poder político, ni el nivel de ingresos. En realidad, todas podemos ser víctimas de violencia o hemos sido víctimas de violencia en algún momento de nuestra vida. No solamente en el ámbito doméstico, que puede ser una posibilidad, pero también en el ámbito familiar o aquellas mujeres que han decidido, por ejemplo, acceder a los espacios públicos, a contender, a participar en candidaturas. También hay ahí, en esos espacios, también se presentan todo el tiempo, lamentablemente, actos de violencia en su contra, que además, pues cada vez se van diversificando, ¿no? Por el tipo de mensajes, por el tipo de comentarios, por el tipo de imágenes que de pronto se hace, digamos, o se evidencia en contra de, o se utiliza en contra de las mujeres que resultan ser candidatas. Porque la violencia como mecanismo, como dispositivo, lo que trata o lo que busca es recordar o intentar recordarnos de que hay quienes no nos consideran iguales, de que hay quienes consideran que ese no es nuestro espacio. ¿Y cuál es ese espacio? Pues justamente el espacio de lo público, que el espacio en las candidaturas o en los espacios de decisión no es un área para las mujeres, que el espacio de la academia, que el espacio laboral no es un espacio para nosotras. Ese es, digamos, uno de los objetivos que tiene la violencia. Por eso decimos atenta contra la igualdad y es una manifestación de esa desigualdad de poder, porque hay quienes no asumen que las mujeres tenemos derecho a ocupar todos estos espacios en igualdad de condiciones. Y eso me permite precisamente avanzar en estos otros dos elementos, ¿no? Que no se entiende la igualdad como pilar fundamental para la materialización de los derechos humanos de las mujeres y un tercer elemento que es la permanencia de los estereotipos de género. Primero, lo planteo así como hogar, porque fíjense que hace muchos años, cuando empecé a dar los cursos sobre derechos de las mujeres, hace muchos años, muchos, justamente yo empezaba mis conferencias, o en ese momento mi taller, hablando sobre que el derecho no era objetivo ni general y que pues claramente eso iba en contra de todo lo que en muchas facultades de derecho se nos enseñaba. Y justamente Catherine McKinnon lo establece de manera muy clara. Estos principios de neutralidad y de objetividad que han regulado históricamente el derecho, dice ella, en realidad son valores masculinos que se han considerado como universales. Esos principios y valores sobre los cuales se sustenta el derecho están en realidad basados en una ideología masculina que ha creado y recreado una serie de estereotipos de género. Entonces, de pronto, insistir en esta aplicación objetiva y neutral de las normas equivale a insistir en la aplicación de estas normas o de estos principios a partir de valores masculinos. Por eso, pues es claro que cuando decimos que estamos aplicando de la misma manera neutral u objetiva estas leyes o estamos interpretando de manera objetiva o neutral, pues en realidad lo que estamos haciendo es invisibilizar, es desconocer una situación de desigualdad que viven mujeres y hombres por el hecho de serlo, y en realidad lo que estaríamos haciendo es una aplicación discriminatoria, ya sea de ese principio o de esa norma. Para ello, justamente para remediar esta aplicación discriminatoria o interpretación discriminatoria de las leyes, de las normas, ha sido justamente una herramienta muy poderosa la perspectiva de género. Porque la perspectiva de género, entonces esta sería la segunda clave. La primera, entender la violencia como una violación a los derechos humanos, que nos permita justamente entender también las características y los elementos con los cuales opera justamente la violencia contra las mujeres. La segunda clave sería precisamente para materializar el principio y el derecho de igualdad, entender claramente qué implica la perspectiva de género, porque esta categoría de análisis lo que nos va a permitir es visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas que en virtud del sexo, género o preferencia u orientación sexual se van creando. También nos va a permitir revelar las diferencias de oportunidades y derechos que siguen a esta asignación que se hace a partir del cuerpo de las personas, es decir, cuando se dice que es mujer, que es hombre, no solamente hay una serie de cargas
culturales, sino también hay una serie de asignaciones de roles y tareas que tenemos que cumplir. Entonces, claro, por ejemplo, no es extraño que muchas mujeres que dejan a sus hijos o hijas en sus casas mientras salen a realizar X actividad, muchas de ellas a trabajar o a realizar alguna otra actividad, sean procesadas o sean acusadas, por ejemplo, por el delito de omisión de cuidados. Y siempre que nos preguntamos, oigan, ¿y dónde está el padre de esos hijos o de esas hijas? Porque seguramente, pues no, ella es claramente ella no los pudo tener sola. Hubo ahí alguien que participó necesariamente y que nunca se ha hecho cargo de esa hija o de ese hijo. Pero esa es una pregunta que nunca se hacen en las fiscalías y por supuesto tampoco en los poderes judiciales. ¿Dónde estaban esos hombres que por supuesto son padres de esas hijas o hijos que están en abandono, que están descuidados? ¿Dónde están? ¿Por qué todo el aparato del Estado se va justamente en contra de las mujeres y de cómo este delito precisamente ha sido utilizado fundamentalmente para la criminalización de las mujeres? Para eso nos permite la perspectiva de género, ¿no? Analizar cómo en realidad este delito en particular lo que hace es tutelar un rol que deriva precisamente de esta asignación que por el hecho de ser mujer se nos hace, el de cuidadoras. También nos permite evidenciar las relaciones de poder originadas de estas diferencias, el hecho de ser mujer y de hombre, o sea, en realidad, no sé, no habrá tantos hombres procesados por el delito de omisión de cuidados. Las que salen en la prensa, las que salen en los boletines de las fiscalías son generalmente mujeres. Se hace cargo de la vinculación que existe entre cuestiones de género, raza, religión, edad, creencias políticas. La perspectiva de género es eminentemente interseccional. La perspectiva de género nos llama y nos obliga necesariamente a entender las diferencias, no solamente motivadas por el género, sino también el hecho de la asignación racial o la racialización que se hace sobre las personas, en particular sobre las mujeres. Cómo opera también este mecanismo que puede ser la religión, la edad, las creencias políticas, etcétera. También la perspectiva de género nos permite identificar los impactos que hay, diferenciados evidentemente a partir de las leyes, políticas públicas, y que están basadas, por supuesto, en estas diferencias de asignaciones y de roles en virtud del sexo de las personas. Pero también la perspectiva de género nos permite entender que a veces justamente se tiene que hacer un ajuste en los procedimientos, se tiene que hacer un ajuste en la interpretación que estamos realizando, precisamente para entender que tenemos que hacer estas diferencias en los casos específicos para materializar la igualdad, y que ese trato diferenciado o esa interpretación diferenciada no deriva de un acto arbitrario, sino que resulta ser necesario, insisto, para materializar y para garantizar este derecho y este principio que es el de la igualdad. La perspectiva de género va a ser un remedio que nos va a permitir contrarrestar los efectos nocivos que el derecho ha producido en sí mismo hacia las mujeres, y va a constituir una poderosa herramienta para equilibrar las relaciones desiguales culturales e históricas que han permitido y han fomentado las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Algo que también me parece muy importante, que no tendría que ser una aclaración, pero que sí a veces se requiere, es que la perspectiva de género no implica hacer un juicio sesgado a favor de las mujeres. Es decir, no le estamos dando la razón a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino estamos reconociendo las características que como grupo social han tenido que enfrentar, y a partir de eso hacemos los ajustes que sean necesarios para que puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Si una mujer está siendo víctima de violencia, que insisto, es el mejor recordatorio de que no nos consideran iguales, pues es difícil que no hagamos un ajuste necesario para que garanticemos que esas mujeres puedan hacerlo y que no sufran violencia. Las medidas de protección, por ejemplo, si una mujer
tiene miedo o corre riesgo su vida, o el agresor amenaza constantemente con quitarle a las hijas o a los hijos, o le condiciona la pensión alimenticia, ¿en qué condiciones esa mujer puede acceder a la justicia? En ninguna, porque está todo el tiempo sometida, supeditada. Lo que tenemos que hacer es justamente garantizar que cuando esa mujer acuda a su divorcio o a exigir cualquier otro derecho, pues lo haga sin estar sufriendo, sin ser amenazada, coaccionada, violentada, ya sea ella o a través de las hijas y de los hijos. Y entonces, aquí me lleva al tercer elemento, que con esto voy a ir cerrando precisamente por una cuestión de tiempo, que uno de los también obstáculos que tenemos para materializar la igualdad tiene que ver con el uso de los estereotipos de género. Entonces, la tercera clave que necesitamos, además de identificar y entender cómo opera la violencia en contra de las mujeres, además de incorporar la perspectiva de género, implica también identificar y eliminar los estereotipos de género. Estereotipar, en principio, hay que decir, constituye un proceso mental indispensable que nos va a permitir organizar y categorizar información. Esta información que recibimos y que digamos, una vez recibida, lo que buscamos a través de esta estereotipación, pero ojo, es estereotipo sin género, o sea, no de género, sino en general, estereotipar nos permite simplificar el entendimiento. Es una forma de clasificar la información. Sin embargo, ¿cuándo resulta ser un problema jurídicamente relevante? Bueno, cuando esa categorización o esa simplificación de la información me lleva a negar un derecho o un beneficio a una persona, me lleva a imponerle una carga o la margina o la vulnera en su dignidad. Ejemplo, yo puedo ser una persona que ha tenido 20 años trabajando y escuchando a mujeres víctimas de violencia. Y en mi experiencia de esos 20 años de haber escuchado a cientos de mujeres narrar sus historias de violencia, yo tengo esta idea que parte de mi experiencia, que las mujeres que narran, las mujeres que han sido víctimas de violencia, particularmente sexual, cuando narran lo ocurrido, han llorado o rompen en llanto. Esa, digamos, es una generalización que hago a partir de, pues, información que he recabado a lo largo de, insisto, 20 años. Y entonces, ¿en qué momento este estereotipo refleja o representa un problema jurídico? Bueno, en el momento en el que yo, siendo funcionaria, ya escucho a una señora que me está narrando que fue víctima de violencia sexual y cuando narra lo que ocurre o lo que le ocurrió, ella no rompe en llanto. Ella simplemente cuenta de manera lineal lo que vivió, pero no muestra ninguna expresión o lágrima que a la que estoy estereotipando, me parezca que está sufriendo. Y entonces, a partir de que esta mujer no cabe en esta generalización, pues yo le digo a la señora que no se puede hacer nada en su caso, que necesita pruebas o que regrese en otro momento o, por ejemplo, que no le creo. Porque en mi idea, una mujer que es víctima de violencia sexual tiene que llorar cuando narra lo que vivió. Ahí yo estaría negándole un derecho a una mujer, le estaría imponiendo una carga y le estaría vulnerando su dignidad. Así operan los estereotipos de género. Cómo a partir de mis creencias, lo que hago es limitarle los derechos a una víctima de violencia. Los estereotipos de género no se pueden realizar, no se pueden utilizar en las labores de investigación y juzgamiento en los casos de violencia. Ya lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un consenso en el sentido de la no utilización de los estereotipos de género. Cuando no incorporamos la perspectiva de género, cuando continuamos con la utilización de estereotipos de género, cuando no
terminamos de entender lo que implica la violencia contra las mujeres, seguimos culpabilizando a la víctima, exculpando al agresor, seguimos normalizando esa violencia en contra de las mujeres o la seguimos justificando, pues lo que generamos es impunidad. Y esta impunidad, dice la Corte Interamericana, envía un mensaje negativo a las mujeres de que la violencia es tolerada. Y esto favorece la perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de las mujeres en el sistema de procuración y de administración de justicia. Por eso dice la Corte Interamericana desde el caso Campo Algodonero, y que lo ha reiterado hasta los últimos casos, ha señalado con toda puntualidad que es muy importante que la violencia contra las mujeres sea investigada, sea sancionada, que garanticemos el acceso a la justicia, porque de esa manera mandamos un mensaje a las mujeres de que pueden confiar en el Estado, de que pueden confiar en las autoridades, y mandan un mensaje también a la sociedad de que la violencia contra las mujeres no puede ser tolerada, no es admitida. Le mandan un mensaje a los agresores de que no pueden seguir agrediendo, violentando y asesinando a las mujeres. Es decir, a contrario sensu, cuando no se investiga y no se sanciona la violencia contra las mujeres y se perpetúa la impunidad, ¿cuál es el mensaje que se manda? El mensaje que se manda no solamente es un mensaje de permisividad, es un mensaje que se le manda a las mujeres de aquí se puede violar, golpear, asesinar, maltratar mujeres, no pasa nada, pues porque efectivamente no pasa nada. Y manda un mensaje a la sociedad de que este tipo de conductas están absolutamente permitidas. Y también pues le dice a los hombres que pueden seguir agrediendo y violentando a las mujeres, porque efectivamente no pasa nada. El derecho, y creo que esa es la gran apuesta que tenemos quienes nos hemos dedicado y quienes nos dedicamos al derecho y lo vemos como una herramienta de transformación, es que el mismo derecho que ha propiciado la subordinación de las mujeres frente a los hombres puede también ser un elemento emancipador y transformador, porque yo estoy segura que muchas y muchos de ustedes, igual que yo, estamos convencidas de que el derecho puede transformar a la sociedad, de que es una herramienta poderosa para asegurar los derechos humanos y que la justicia de género puede ser una realidad absolutamente alcanzable para las mujeres y para las niñas de este país. Y yo les invito a todas y a todos ustedes que sigamos trabajando en esa justicia que queremos para las mujeres y para las niñas. Muchas gracias.